persona a traer un avivamiento? Esta pregunta se la hicieron a un hombre de Dios de antaño y su respuesta fue sí. Porque Dios ha prometido derramar agua sobre el sediento y ríos sobre la tierra árida. Esta palabra árida viene de una raíz que significa avergonzado, marchitarse. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel encontramos la historia de un hombre llamado Elcana, quien tenía 2 esposas, lo cual era normal para la época. Una de ellas, Penina, era fructífera, mientras que la otra, Ana, era estéril. Y ser estéril para la época era algo muy vergonzoso, porque era una obligación ineludible de la mujer dar a luz hijos para su esposo. Podemos entonces imaginarnos la angustia que una mujer sentía cuando la maternidad se retrasaba, y peor aún cuando ésta no llegaba. Por lo tanto, Penina irritaba y enojaba a Ana, y Ana estaba triste y no comía. Cada año esta familia subía a Silo para ofrecer ofrendas y sacrificios a Dios, donde vivían el sacerdote Elí con 2 hijos, Ofni y Finees. En esa ocasión, Ana hizo una petición delante de Dios acerca de su esterilidad, pero ella pudo haber orado: Dios mío, quítame la esterilidad o dame hijos. Sin embargo, la Biblia dice que ella hizo una oración muy específica. Ella oró así: Jehová de los ejércitos, si te dignares a quitar la aflicción de tu sierva, y no te olvidares de mí, sino que te acordares de tu sierva, y le dieres un hijo varón, yo lo dedicaré todos los días de su vida a Jehová, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Por qué Ana hizo una oración tan específica? Esta mujer que estaba avergonzada y marchita, una tierra árida, ¿por qué ella hizo una oración tan específica pidiendo un hijo varón que no lo quería ni siquiera para ella? Se lo iba a devolver al Señor. Creo que la respuesta la tenemos en los capítulos 2 al 4 de este mismo libro, en el cual se nos relata que los hijos de Elí, Ofni y Finees, tenían unas conductas pecaminosas, con las cuales hacían pecar al pueblo de Dios. Pero lo más triste era que su padre, el sacerdote Elí, no estorbaba sus caminos. Era evidente que había una decadencia espiritual en el pueblo de Israel, había una sequía que Ana pudo percibir, y esa era su carga. No había un liderazgo, no había hombres de Dios que estuvieran acercando al pueblo a Dios. Entonces había una carga tan profunda en el corazón de Ana que hizo que el Espíritu de Dios pudiera interceder a través de ella con gemidos indecibles. Yo puedo imaginarme al Espíritu Santo intercediendo con esos gemidos indecibles de los cuales habla Romanos, porque dice que los labios de Ana se movían nada más, no se oía su voz, era tan profunda su angustia. La Biblia dice que oró con amargura de alma, con abundante llanto. Esos gemidos indecibles eran el clamor del Espíritu para que Dios levantara un hombre, un varón que pudiera nuevamente acercar a Dios a su pueblo, a manifestarse nuevamente en medio de la nación de Israel. Era necesario un hombre que tuviera el temor de Jehová, que pudiera enseñar los caminos de Dios. Fue así que Dios le concedió a Ana, su hijo, Samuel, del cual se nos dice que creció y que Jehová estaba con él y que no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová y que Jehová volvió a manifestarse en Silo, porque se manifestó en Silo a Samuel por medio de la palabra de Jehová. Se nos dice entonces que volvió a manifestarse es porque Jehová ya no se estaba manifestando. ¿Puede entonces una persona atraer un avivamiento? Por supuesto que sí. Ana es un ejemplo de alguien que tuvo sed de Dios, que pudo percibir el clamor del Espíritu, la necesidad que había en ese pueblo, y
Dios respondió al clamor de Ana, trayendo a luz la vida de Samuel. Quiero contarles una historia que sucedió casi 100 años atrás. En una escuela para hijos de misioneros en la ciudad de Otakamon, India del Sur, tuvo lugar un extraordinario mover de Dios, mover del Espíritu Santo, aunque fue muy local. R.T. Naish, un escritor y orador en temas proféticos, fue la persona que Dios usó en este mover, aunque él llegó cuando ya había empezado. Fue tan repentino que cogió de sorpresa a los administradores del colegio. De 130 niños, 100 profesaron una conversión a Cristo Jesús, y muchos de ellos fueron convictos de pecado y tuvieron un gran quebrantamiento. Una persona que formaba parte del personal de esa época recuerda que los jóvenes parecía que estaban cantando todo el día. Se hicieron más conscientes del valor de la Biblia y muchos se bautizaron. El último domingo de la misión había 80 niños en la mesa del Señor. Pero ¿cómo se produjo este mover repentino del Espíritu de Dios? Tiempo después supieron que 3 niños de menos de 12 años habían estado yendo muy temprano en la mañana a los límites del bosque y habían estado orando. Estos niños prevalecieron en oración delante de Dios y Dios respondió con fuego. Ana y estos niños son un ejemplo de que Dios responderá a un corazón sediento, derramando aguas y derramando ríos sobre tierras áridas. Ana y estos niños prevalecieron delante de Dios en oración. ¿Podemos nosotras prevalecer también en esta hora? Tan solo permitamos al Espíritu Santo transmitirnos la intercesión que Él está teniendo delante del Padre. ¿Qué es lo que Él está orando en esta hora delante del Padre? Y prevalezcamos por su gracia en oración, porque donde haya un corazón sediento, un corazón que sea una tierra árida, sediento de la presencia de Dios, sediento del mover del Espíritu Santo, Dios hará algo. Que podamos permitir en esta hora al Espíritu Santo interceder por medio de nuestras vidas con esos gemidos indecibles que traerán la respuesta del Padre Celestial a esa intercesión. Que Dios te bendiga.